que acabamos de leer acerca del profeta Zacarías, lo que Jehová le dio para que él pueda hablar al pueblo, y vemos un patrón importante, ¿no? Un patrón que se repite a lo largo de la historia. Fue que los israelitas, los judíos, como le decimos ahora, siempre estaban yendo en pos de otros dioses, estaban yendo a... Dios los sacaba, los libró de Egipto, Dios los llevó por un camino en el desierto donde ellos en el día tenían una nube que los tapaba, ¿no? Prácticamente pues no sentían el sol, imagínense, ¿no? En la noche cuando ellos tenían que caminar, Dios les alumbraba con una antorcha y los llevaba por el desierto, ¿no? Cuando ellos empezaron a renegar por comida, Dios les dio comida, se hostigaron de la comida, ¿qué pasó? Y pidieron carne, ¿no? Queremos carne, Señor. También les mandó carne Dios. Y pedían agua y le daba agua. Pero ¿qué pasaba con este pueblo, hermanos? Sucedía que en el más mínimo descuido se alejaban rotundamente de Dios. Y vemos cómo es que cuando Moisés subió al monte para que pueda recibir las tablas de la ley, lo primero que hicieron, como vieron que no venía su líder, ¿qué hicieron? Empezaron a recolectar joyas, ¿no? Oro, y construyeron un becerro de oro al cual pudieran adorar. Hermanos, viendo todas las maravillas que tuvieron, yo no sé de verdad qué pasará por nuestra mente de los seres humanos, pero la mayoría de nosotros somos así, ¿cierto? Esto pasa en los cristianos, ¿ah? Pasa ahora en los cristianos en nuestra vida. No sé cómo ha sido tu conversión. De repente desde la cuna has llegado a Cristo, ¿no? Por tus padres, y ya tú has recibido a Cristo. Quizás no ha habido muchas maravillas en tu vida, no muchos cambios. Pero hermanos, yo creo que Dios ha hecho cambios en cada uno de nosotros en diferentes maneras, ¿no? Ya sea tu comportamiento, ya sea tu carácter, ¿no? O de repente eres una persona muy colérica, pero Dios ha tratado con tu vida y ha hecho maravillas. O quizás tú eres una de las personas que ha tenido una vida pero totalmente descarriada, ¿no? Como diríamos los cristianos. Una vida en la cual pues eras de repente, en tu vida pasada eras un ratero, un asesino o un drogadicto, y hemos tenido testimonios de muchas personas que han pasado por estas vidas y han visto lo que Dios ha hecho en sus vidas, hermano. Lo que realmente Dios puede cambiar a las personas, ¿no? Y tenemos testimonios de muchos pastores que realmente, hermanos, a nosotros nos convencen de que Dios sí está actuando en la vida de una persona. Pero lamentablemente hay personas, hermanos, que aún viendo todas estas cosas, que aún viendo todas estas maravillas que Dios puede hacer en tu vida, incluso, hermanos, lo más grande que tenemos nosotros es la salvación. ¿Qué más podemos pedir? Tenemos la salvación tienes la vida eterna, ya no vas a ir al infierno a quemarte por una eternidad. ¿Qué más queremos, no? Pero lamentablemente, hermanos, como seres humanos, nos alejamos de Dios y vamos en pos de otras cosas. Quizás ya no de ídolos, de repente has sido católico en un momento y adorabas a tus ídolos, de repente ya viene el mes de... ¿Qué mes es de moradito? Este mes, ¿no? Este mes, ¿no? De repente te vestías con tu túnica moradita, ¿no? Pero ya no lo haces. Pero hermanos, tomamos costumbres diferentes y muchas veces no hemos dejado de hacer algunas cosas que a Dios no le agradan. Y estamos poniendo en primer lugar a eso y dejando de lado al que te hizo cambiar todas esas cosas, que te hizo maravillas en tu vida. Hermanos, hoy día, bueno, yo le he puesto el tema es tiempo de volver a Dios. Y eso es lo que nos dice Zacarías, ¿no? Es tiempo de que vuelvan. Ya no hagan lo que decían sus padres, ¿no? Ya no hagan como ellos, que buscaban a otros dioses, aún viendo todas estas maravillas. Y no solamente en el tiempo de Moisés, mucho más adelante cuando empezaron
cuando empezaron a ganar guerras para que puedan ganar territorio, Dios les hacía, dice, ganar guerras. Porque Dios se glorificaba dentro de ellos. ¿Qué pasó con Gedeón? Gedeón ganó con un reducido ejército, ganó la guerra. ¿A quién se lleva el mérito? ¿A Gedeón? ¿Al ejército que de repente ha sido muy diestros? No, solamente Dios. Pero así, hermanos, el pueblo de Israel se iba alejando. Y es por eso que Dios permitía que otros pueblos vengan, saqueen y los lleven lejos de sus ciudades. Hermanos, hoy es tiempo donde dice, Dios mismo te está diciendo, vuelve. Ahora tú dirás, no, yo estoy acá en la iglesia, no, yo vengo todos los domingos, congrego, no, doy mi diezmo, todo, pero vamos a ver puntos importantes por los cuales nos alejamos de Dios y darnos cuenta que muchas veces, hermanos, podemos estar en este lugar, podemos venir, podemos sentarnos, escuchar la palabra de Dios, pero nuestro corazón está lejos, muy lejos de Dios. Vamos a orar, voy a pedir para que me ayuden inclinando sus rostros y vamos a orar para poder empezar, ¿sí? Dios bendito, te pido, Señor, tu dirección, que puedas hablar, Señor, a través de mí. Dios mío, utilízame en esta tarde ya. Te pido que los hermanos estén atentos también, Señor, y que sus vidas, Señor, puedan ver, Señor, si necesitan cambiar, si necesitan volverte a ti, Señor, y poder empezar nuevamente. Gracias, Señor, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, y uno de los factores por lo cual nos alejamos de Dios es que decidimos realizarnos cada uno personalmente, humanamente, y nos olvidamos y dejamos de lado las cosas de Dios. Queremos sobresalir como seres humanos y tanto nos involucramos en esto que hemos dejado de lado las cosas del Señor. Y esto es algo muy peligroso. Ahora, hermanos, este es un factor primordial que les pasan a los jóvenes, ¿ya? A muchos de los jóvenes les sucede esto. Cuando salen del colegio, ¿qué sucede? Tienen anhelos, tienen metas por cumplir, proyectos. ¿Y qué sucede? Que empiezan a buscar, ¿no?, cumplirlos. Pero a medida que te involucras más y más en estas cosas, ¿qué sucede con las cosas de Dios? Prácticamente, hermanos, si nosotros no damos el primer lugar a Dios y estamos dando más lugar a estas cosas, a volvernos ricos, a enriquecernos, a tener una posición en este mundo, hermanos, nos vamos a apartar de Dios. Nos vamos a apartar. Y ha sucedido en muchos jóvenes que ingresan a universidades, ¿no?, que los hemos tenido dentro de nuestra iglesia y que ya no lo vemos. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? En el camino tomaron otro rumbo. ¿Por qué? Porque no pusieron en primer lugar a Dios. No consultaron lo que Dios quería para cada uno de sus vidas. Ahora, con eso no les digo que, ¿sabe qué?, nadie estudie, nadie trabaje, solamente se pongan a orar y a leer la Biblia. No, eso no. Nosotros tenemos que poner en primer lugar a Dios. Y Él es el que utiliza todas las circunstancias para que nosotros podamos ver por dónde nos quiere llevar. Pero déjame decirte que si tú nunca consultaste a Dios, si tú nunca dijiste, Señor, ¿qué quieres para mí?, va a ser muy difícil que Dios te pueda mostrar el camino. Y lo que tú vas a hacer es alejarte de Él poco a poco. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a buscar en nuestra Biblia. Salmos 119. No, perdón, 119:11, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios?
en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora, lo contrario es que si tú no guardas la palabra, ¿qué pasa? ¿Qué vas a pecar, no? O sea, si nosotros dejamos de lado la palabra de Dios en nuestra vida, va a ser muy fácil que Satanás empiece a hacer cosas para que nosotros nos alejemos de Dios. Y una de ellas, hermanos, es que nos ponga metas en nuestra vida para que nosotros podamos dejar de lado a Dios. Así es que si tú estás prosperando en este mundo, si tú estás haciendo y amasando riquezas para ti, déjame decirte que de repente no son bendiciones de Dios, sino que Satanás te está llevando por un lado para que tú te puedas alejar. Porque Dios no bendice solamente materialmente, sino que las bendiciones son más espirituales. ¿Ustedes se acuerdan de Pablo? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué decía Pablo? Yo sé vivir en riqueza, sé vivir en necesidad, ¿no? O sea, el cristiano debe estar acostumbrado a vivir y a saber vivir en todas estas circunstancias. No solamente cuando tienes todas las, como te digo, cuando estás satisfaciendo todas tus necesidades, tienes que estar bien con Dios, sino cuando tienes necesidad, cuando te falta algo. Y eso es lo que Pablo entendía muy claro en su vida. Él entendía que Dios lo puede bendecir, pero como que no también. Y eso no depende de su espiritualidad que él pueda tener, sino que depende de lo que Dios discierna para su vida. Así que yo escuché, creo que al pastor decir una vez, si tú estás destinado para ser rico, lo vas a hacer. Dios va a poner todo para que tú puedas ser rico. Pero si tú no estás destinado para eso, déjame decirte, por más que te esfuerces, no lo vas a poder lograr. No lo vas a poder lograr. ¿Qué dice Eclesiastés? Vamos a buscar a ver todo, por favor. Eclesiastés capítulo 1, versículo 3. Eclesiastés 1. ¿Lo tenemos? ¿Amén? Lo tenemos, ¿verdad? Dice, a ver, perdón, no veo. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? ¿Quién está hablando aquí? Está hablando un pobre, ¿no? ¿Quién está hablando? Está hablando un hombre rico, hermanos. Un rey. Una persona que tenía mucho dinero. Salomón. Nos dice que él en esos tiempos era el más rico, ¿no? Imagínense. ¿Y qué dice él? Dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y sigue diciendo, versículo 4, generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. ¿A qué se refiere, hermanos, Salomón en toda su sabiduría? Sea que tú amontones riquezas, ¿qué va a suceder? Nada. Todo va a seguir su ritmo, porque en algún momento vas a tener que partir de este mundo. O sea, Salomón, y nos da una estocada final, y que dice en el versículo 11, dice, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después, ¿no? Quizás tú piensas de repente, no, estoy haciendo riquezas para mis hijos, ¿no? Para que ellos no puedan sufrir, ¿no? Déjame decirte, hermano, que el Señor tiene todo ya predestinado. Así que no nos, ¿cómo les digo, no? No nos involucremos tanto en estas cosas de hacernos
dinero para nosotros amontonar riquezas, porque en algún momento vamos a partir y como dicen en el mundo, nada te llevas, absolutamente nada. Dicen que los incas se enterraban con todas sus cosas para que en el más allá puedan tener ahí algo, ¿no? Pero eso no es cierto. No es cierto, hermanos. Nosotros no nos llevamos nada. Y déjame decirte que nuestra vida, como dice la palabra de Dios, es como una neblina, que de repente hoy día no estás y mañana ya no. Nosotros vemos cómo el mundo prácticamente está tan corrompido que hay asesinatos, sicariatos, y justo la semana pasada creo mataron acá a extorsionadores. Y cómo aumenta la criminalidad, y nosotros quizás nos decimos, oh, no, me voy a otro país y de repente ahí estoy a salvo, pero déjame decirte que no es así. Que no es así. Que de repente nosotros podemos decir que estando en otro lugar vamos a estar a salvo. Ha pasado que muchas personas se mueren de la nada, hermano, incluso atorados con algo. O sea, tú puedes buscar tu seguridad, pero Dios tiene ya predestinado hasta qué momento vas a ir. Así es que, ¿por qué nos envanecemos en buscar algo, hermanos? ¿Por qué? ¿No? Vamos a ver en Eclesiastés 1, versículo 14, y nos sigue diciendo Salomón, dice, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría, sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, ¿no? Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto es aflicción de espíritu, ¿no? ¿Y qué nos trata de decir? Que muchos también, hermanos, que nos dedicamos quizás a las ciencias, queremos saber más y más y más y más, y que nos dice Salomón que estas cosas también son aflicción de espíritu. O sea que al querer saber más las cosas, más la ciencia, también, pues uno se agota, ¿no? Y Salomón, teniendo todas estas cosas, hermano, dice que él fue recontra sabio, recontra, hermano, tuvo sabiduría, tuvo cosas materiales, pero él dice al final de todo, que todo es vanidad. O sea, es vanidad, hermanos. ¿Qué esperamos de este mundo? ¿Ser glorificados? Si el único que se debe de llevar gloria y honra es Dios. Para eso fuimos creados nosotros. El único que se debe llevar gloria y honra es Dios. Nadie más. Es natural, hermano. Somos seres humanos. Yo sé que queremos y buscamos sobresalir en este mundo. Está bien. Pero ¿estás sirviendo a Dios? ¿Estás tratando de así como quieres amasar riquezas? ¿Estás viniendo a la iglesia con esa finalidad de que algún día puedas pararte acá y poder servir al Señor? ¿O solamente vienes a escuchar? Hermanos, Salomón fue claro, ¿no? 2.3, Eclesiastés 2.3, ¿qué nos dice? ¿Qué dice? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y endurece mi corazón en sabiduría, con rectitud de necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días. 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Versículo 6. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos de casa. También tuve posesiones grandes de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también de plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Y me hice de cantores y cantoras, y los deleité de los hijos. Versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara,
ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y trabajé, y el trabajo que tomó para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol, ¿no? Salomón al final dijo, bueno, hice todo, ¿no? O sea, obtuve todo. Y al final dice, o sea, no tuve provecho de nada. Hermanos, tenemos que poner nuestra mente y nuestro corazón y pensar que el primer lugar de todo siempre tiene que ser Dios. Dios. No hay otra manera. Y Dios te va a mostrar el camino por donde es que tú debes ir. Si nosotros no consultamos a Dios en nuestra vida, lo único que vamos a hacer es alejarnos de Él. Alejarnos de Él, hermanos. Hermanos, yo sé que la mayoría de acá de repente está estudiando o trabajando. Pero ¿qué pasaría si tú recibes una oportunidad laboral en el cual tengas que viajar a un lugar donde no hay ni siquiera iglesia, ¿no? ¿Aceptarías? Muchos que quizás acá sentaditos sí dirían, no, sí, no lo acepto, ¿no? Pero, hermanos, yo he tenido, y ustedes ya saben que me fui un poco de tiempo, y no es porque tenga que ganar tanto dinero, sino porque sí lo necesitaba. Pero, hermanos, a la conclusión que llegué en ese tiempo es que no valió la pena. Y ahora tengo oportunidades para poder irme a otros lugares y trabajar y ganar un poco más, pero tendría que estar lejos de mi familia y lejos de venir y congregar. Y eso es peligroso, porque te alejas de Dios. Te alejas de Dios. Y uno puede pensar y decir, no, pero mi familia lo necesita, ¿no? Tengo 2 hijas en el colegio, necesito pagar algunas deudas. Pero tú tienes que pensar y decir, Señor, ¿quieres que vaya? Y Dios te va a mostrar y te va a decir, ¿vas a congregar? ¿O qué vas a hacer? Hermanos, tenemos que ponernos a pensar de esa manera. Y yo sé que Satanás no te va a poner te va a poner necesidades para que tú puedas aceptar, ¿no? Pero hermano, déjame decirte que nada de eso sirve si tú te vas a alejar de Dios. Tomemos buenas decisiones, hermanos, en nuestra vida. No dejemos las cosas espirituales por acarrear dinero. Nunca hagamos, hermanos, si estás en un ministerio y te dicen que tienes que, trabajas en escuela dominical y te dicen que tienes que trabajar los domingos en la mañana, de repente tendrías que pensarlo, ¿no? Pero si tienes la oportunidad de decir no, dile no. Porque tu trabajo en la escuela dominical es muy importante. Y Dios está viendo todo lo que tú estás haciendo. Y créeme que hay recompensas en el cielo. Las terrenales pasan, hermano. Como dice Salomón, ¿no? Este mundo va a seguir, o sea, el mundo sigue girando, ¿no? Generaciones van, generaciones vienen, se hacen ricos, se hacen pobres. Todo sigue. ¿Y qué pasa más adelante? Y eso es lo que debemos ponernos a pensar cada uno de nosotros, que somos cristianos. ¿Qué pasa más adelante? ¿Qué pasa después de que uno está viviendo en este mundo? ¿Qué pasa cuando uno parte de este mundo? ¿Qué sucede? La palabra de Dios nos dice que solamente hay 2 caminos. Y nosotros hemos elegido estar con Dios. Y tenemos que empezar a hacer riquezas allá en el cielo. Y no terrenales, hermano. Y no terrenales. Salomón nos da una gran lección, ¿no? Pero esto significa, hermanos, que nos dejemos de trabajar, como decía, ¿no? Que empecemos a volvernos
bueno, voy a esperar que Dios provea, ¿no? Y mi casa, y voy a leer la Biblia todo el día y orar, ¿no? ¿Será así también? Vamos a ver qué nos dice también en Proverbios 6. Versículo 9. ¿Lo tenemos? Si lo tenemos, decimos amén, por favor, ¿eh? Versículo 9. Y dice: perezoso, ¿hasta cuándo ha de dormir? Dormir, hermano, despierta. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Es profecía, creo ahorita, ¿no? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La palabra de Dios es clara, hermanos. Dios nos ha dicho que tenemos que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. O sea, no tienes que ser perezoso, tienes que trabajar. Pero tienes que todas estas cosas, todo lo que hacemos, encomendarlas a Dios. Y que tú no puedas dejar las cosas espirituales por las cosas terrenales. Eso nunca. Ni lo pienses, hermano. Si tienes que dejar algunas cosas espirituales para que puedas satisfacer otras cosas, no rotundo, hermano. Porque te vas a alejar. Como dice el pastor, te firmo un certificado. Te vas a alejar de los caminos de Dios. Lo vas a hacer, hermano. Porque de repente en tu casa no lees la Biblia y solamente escuchas los domingos, y si no vienes, ya no vas a escuchar ni siquiera a la semana una vez. ¿Qué sucede? Vamos a dejar de alimentarnos. Y Satanás va a aprovechar tu debilidad, que está como león rugiente, dice, y va. Y el segundo punto trata de eso. Dice: cuando dejamos de capacitarnos, ¿no? Cuando dejamos de discipularnos, cuando dejamos de lado la palabra de Dios y de orar, es ahí donde Satanás aprovecha y nos ataca para poder alejarnos de él. ¿No? ¿Es cierto, no, hermanos? Hermanos, nosotros somos seres nuevos. La palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Nosotros, cuando venimos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, somos seres nuevos, ¿ya? Y como seres nuevos, lo que necesitamos es alimentarnos. ¿Y cómo es que alimentamos nuestro espíritu? La única manera de poder alimentar nuestro espíritu es, ¿cómo? Con la palabra de Dios. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. Me acuerdo que el pastor Jeff Adams explicaba de esta manera y decía que un utensilio que tú puedas comprar, un electrodoméstico, de repente siempre viene con su manual, en el cual el manual te dice cómo es que funciona este aparato, ¿no? Dice que si tú no lo usas correctamente, puede fallar o puede malograrse, ¿no? Eso es en la vida del cristiano. Nosotros, cuando venimos a Cristo, somos seres nuevos, hermano. Y Dios nos dejó un manual. Este manual nos dice cómo es que nosotros debemos funcionar. Todo lo que nosotros debemos hacer y todo lo que nosotros no debemos hacer. Y ahora, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere para nosotros si nosotros no lo leemos? Si nosotros no nos dejamos capacitar, si nosotros no dejamos de lado el discipulado, si nosotros dejamos la palabra de Dios de lado, ¿cómo vamos a entender lo que Dios quiere para nosotros? Va a ser muy difícil, ¿no? Y cuando hay cosas que el Señor te dice, ¿sabes qué? No lo hagas,
porque puede suceder esto, prácticamente tú lo vas a hacer porque no sabes nada. No sabes nada de lo que Dios te dice, las prohibiciones que te puede poner. Así que, hermanos, no dejemos de lado la palabra de Dios. No lo hagamos. Tenemos que poner esto diariamente en nuestro corazón. A diario, hermano. A diario. ¿Qué decía David? Salmos 119, lo acabamos de leer, versículo 9. Salmo 119, versículo 9. ¿Qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, ¿no? ¿Qué más? Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Qué más? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuánto amo tu ley? Decía. Usted puede decir eso de la palabra de Dios: Señor, cuánto deseo, anhelo buscarte, ¿no? En los momentos de ocio, Señor, ¿cómo anhelo abrir tu palabra, ¿no? O el celular, ¿no? Es un enemigo tremendo, ¿no? El celular. Sí. Yo sé que a la mayoría nos distrae, hermanos, a la mayoría. Jóvenes, ancianos, a la mayoría es mucha distracción, ¿no? Así es que, hermanos, tengamos cuidado. David decía: amo tu ley, guardo tus mandamientos. Y nos dice que la única manera de que nosotros intentemos no pecar contra Él es guardando sus mandamientos. La única manera. Nosotros somos seres humanos, necesitamos ayuda, hermanos. No podemos decir que somos autosuficientes, necesitamos de Dios para cambiar. Necesitamos de Él. No es solamente que tú recibas a Cristo en tu corazón y de ahí vengas y te sientes nada más. No, necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos capacitación para que nosotros no pequemos contra Él. Para que cuando vengan los momentos difíciles, los momentos de tentación a nuestra vida, lo primero que pueda salir es palabra de Dios. ¿Cómo contrarrestaba todas las tentaciones que le puso Satanás a Jesús? ¿Qué decía? Escrito está. Escrito está. ¿Y cómo tú vas a decir escrito está si no sabes la palabra de Dios? Si no tienes ningún versículo guardado en tu corazón, ¿cómo lo podemos hacer? Difícil, hermanos. Y Satanás gana territorio. Y es tan sutil que pone en nuestra vida cosas para que nosotros podamos dejar de lado la palabra de Dios. Sueño de repente, ¿no? El celular te puede acostar, ya fuiste. De repente, no sé, vienen los amigos a buscarte a jugar fútbol, ¿no? Y ya dejas de lado. De repente tenías en ese momento ¿cómo se dice? Tu devocional, y vienen los amigos a buscarte, ¿no? Con cositas que Satanás pone poco a poco para que tú puedas dejar la palabra de Dios. Hermanos, el leer la palabra de Dios trae muchos beneficios en la vida de un cristiano. Muchos beneficios. Nuestra habla va a empezar a cambiar. Vamos a empezar a ser diferentes porque sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Cuando decidimos dejar la palabra de Dios de lado, hermanos, va a ser muy difícil. Satanás es astuto y va a intentar tumbarnos de cualquier manera. Y la tentación más pequeña que pueda haber en tu vida, tú vas a caer. Porque no estás preparado, no estás alimentado.
Es como un ser humano que no se alimenta muy bien, está delgado, ¿no? Cualquier enfermedad que venga a atacarte, ¿qué sucede? En una te tumba, ¿no? Hasta una gripe te puede matar, porque tus defensas están bajas. La única manera, hermanos, de alimentarnos bien nuestro espíritu es leyendo su palabra. Solo al leer la palabra de Dios entenderemos los caminos de Dios. Vamos a leer Salmos 119, ahí nada más, versículo 33. ¿Qué dice? Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Solamente, al leer la palabra, conoceremos los caminos de Dios. Sabremos por qué sendero debemos ir. ¿Qué más? Dice, y la oración también juega un papel importante, hermanos, en la vida del cristiano, ¿no? Tenemos la palabra de Dios, que Dios nos habla a través de ello, pero a través de la oración es como nosotros le hablamos a Él. ¿Ustedes se acuerdan de Daniel? ¿Qué hacía Daniel? Danielito, no, Daniel de la Biblia, ¿no? Daniel. ¿Qué hacía? Dice que oraba 3 veces al día. Y no era por la comida, sino que él se arrodillaba y oraba a Dios. Oraba fervientemente y le contaba todo lo que le sucedía, todas sus necesidades. Oraba por su pueblo Israel, por todo lo que estaba sucediendo y por muchas cosas así. Es difícil, ¿no? Pero yo creo que se puede hacer un hábito, hermano. Yo creo que se puede hacer un hábito en la vida de un cristiano, que constantemente podamos estar orando, contándole a Dios todo lo que nos sucede, pidiéndole lo que quizás tenemos necesidad en alguna cosa, consultándole los planes que quizás tenemos en nuestra vida, que Él pueda alinearlos a su visión. Salmo 61, ¿qué dice? Versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. ¿No? ¿Qué dice? Es una oración, ¿no? ¿Qué dice? A ver, todos juntos vamos a leer, ¿ya? Versículo 1 y 2. Dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. A mi oración atiende, dice, ¿no? Sabía que Dios lo escuchaba. Sabía que Dios escuchaba a su oración y que en el lugar donde él se encontraba, de repente en el lugar más profundo o en el lugar más escondido de la tierra, que Dios lo iba a escuchar. ¿Y su petición cuál fue? ¿Qué dice? ¿Cuál fue la petición de David? Llévame a la roca que es más alta que yo. Hermano, la oración es importante para nosotros y tenemos que aprender a hacerlo correctamente. Él no dijo: ¿sabes qué, Señor? Dame un carro. ¿No? De repente uno puede tener, ¿no?, un gustito darse, ¿no? Y eso depende del Señor. Pero, hermanos, David dijo: llévame a la roca que es más alta que ellos, porque sabe de dónde proviene todo, hermanos. Todo, absolutamente todo. Hermanos, nunca dejemos de orar, nunca dejemos de decirle al Señor. Sabemos que Él sabe nuestras necesidades, pero Él quiere que tú le hables, que Él quiere que tú le digas, ¿no? Porque en particular a mí, yo soy una persona que soy
muy callada, ¿no? Si tú me pones a un lado a una persona que no habla, los dos no hablamos. ¿Ya? Todos no somos diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay otras personas que son muy habladoras, ¿no? Y que me hacen hablar allá, bueno. Pero, en particular, hermanos, Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Que siempre estemos comunicándole, hablándole a Él siempre, hermanos, todas las cosas que nos suceden. ¿Por qué no le consultamos a Él? Si Él sabe que nos conviene a cada uno de nosotros, ¿por qué lo dejamos de lado, hermano? Si somos hechura suya y Él nos ha creado, Él sabe lo que nos conviene a nosotros, ¿o no? ¿Por qué no le consultamos, Señor, ¿está bien esto? Señor, ¿de esta manera debo hacerlo? Señor, ¿debo hacer esto o no debo hacer el otro? Hermanos, ¿por qué nos alejamos de Dios? ¿Por qué dejamos la oración de lado? Consultémosle siempre, hermanos, como David lo hacía y decía, Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Oye mi oración. Son dos herramientas muy importantes en la vida de un cristiano que si nosotros lo dejamos de lado, hermanos, si nosotros dejamos de lado la oración y la palabra de Dios, Satanás va a ser más fácil que pueda mandarte tentaciones y que te pueda hacer caer. Y déjame decirte que cuando uno cae es difícil y muy difícil y muchas veces doloroso para poder levantarse. Doloroso. Hermanos, Pablo sufrió mucho también, pero por causa del nombre de Jesús. No suframos por nuestra causa, hermanos, suframos por causa de Cristo. Y si Él quiere de repente en algún momento hacernos pasar pruebas, a lo único que tenemos que aferrarnos es a Dios. A lo único. Leer su palabra, orar. No hay otra manera. Son estos factores, hermanos, que hemos tocado, los dos factores que hemos tocado. Si nosotros empezamos a enriquecernos, si nosotros dejamos de lado la palabra de Dios, va a ser más fácil que Satanás pueda actuar y pueda llevarnos a la perdición. Porque es así. Cierto que no vamos a perder nuestra salvación, ¿no? Si tú has recibido a Cristo, tu salvación está segura, tú eres cristiano, pero perdemos tantos beneficios, tanto acá en la tierra como celestiales. Quizás acá no los veas, pero cuando estemos en el cielo nos vamos a arrepentir. Señor, ¿por qué no hice, no? Señor, todo fue de nuestra parte. Seamos agradecidos con Dios, hermano. Tenemos su salvación. ¿Qué más queremos? Vamos a buscar Efesios y vamos a ver qué es lo que Pablo nos recomienda hacer. Efesios capítulo 4, versículo 17. ¿Tenemos? Amén. Efesios 4, versículo 17 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor. Dice: ya no andéis como los otros gentiles que anden en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué nos trata de decir este versículo? ¿Qué dice? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, ¿no? Que los inconversos no pueden entender la palabra de Dios a cabalidad, no lo pueden hacer, ¿no? Por eso es que ellos ignoran todas las cosas, por eso es que para ellos es locura todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero para nosotros, ¿no? ¿Qué dice? Que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, ¿no? Por eso es que vemos tantas cosas que suceden ahora en este mundo, ¿no? Tanta perversión
que podemos ver es por causa de su ignorancia y de la lascivia que ellos se han entregado. ¿Ya? ¿Qué más? Mas vosotros, versículo 20, no habéis aprendido así de Cristo. Acá está. Que nosotros ya conocemos que todas las cosas que el mundo hace son malas. ¿Y por qué hemos conocido? Por la palabra de Dios. No hay otra forma. Nosotros sabemos que el mundo está de cabeza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ha abierto nuestro entendimiento a cada uno de nosotros para poder saber lo que es bueno y lo que es malo. Pero el mundo no lo hace. No lo sabe por su ignorancia. ¿No? 21. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el, ¿qué dice? En el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, ¿qué dice? Y santidad de la verdad. Conocemos la verdad, hermanos, cada uno de nosotros. Así es que, ¿qué nos queda? Si hoy nos hemos dado cuenta, hermanos, que estamos andando mal, volvernos a Él. Hermanos, la vida cristiana no es venir y sentarse, calentar la banca y pues ir a mi casa y seguir haciendo todas las cosas que puedo, ¿no? Que no debo. Lamentablemente, hermanos, en estos tiempos hay muchas personas que están así, que han tomado el cristianismo a la ligera, que lamentablemente no han entregado su corazón realmente a Cristo, que quizás lo han tomado como una religiosidad todo esto, y cuando tú vas a tu casa sigues haciendo lo mismo. Cuando estás en reuniones te deleitas con todas las cosas que hablan, con un doble sentido. Cuando estás de repente en un compromiso, ay, voy a bailar, nadie me ve, en la iglesia no hay nadie, ay, bailo, o tomo, ¿no? Pero hermano, déjame decirte que no es necesario que nosotros te podamos ver, lo está haciendo Dios. Lo está haciendo Dios. Tenemos que empezar a dejar de lado todas estas cosas, hermano, y ponernos a pensar que tenemos un compromiso con Dios. Él nos salvó a cada uno de nosotros, pero lo que Él requiere de nosotros es que podamos servirle. ¿Le estamos sirviendo? No digo que todos pues van a venir y servir acá en la iglesia, ¿no? Dios tiene el propósito para cada uno, hermano. Y Dios te puede hacer servir tanto en tu trabajo como en tus estudios y en diferentes lugares Él te puede hacer servir. Pero le hemos entregado nuestro corazón o seguimos igual. ¿Qué dice el versículo 23? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, es cierto que hemos recibido a Cristo, pero muchas veces, hermanos, nunca se ha notado ese cambio. Y la palabra de Dios nos dice que por sus frutos lo conoceréis. La palabra de Dios es clara, hermano. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se ven frutos en ti? ¿Frutos de un verdadero arrepentimiento? Cuando estás reunido con los inconversos, sea tu familia, tus amigos, ¿se nota la diferencia? Ah, no, es cristiano. ¿Se nota en tu trabajo? Me contaba un hermano y decía que entró en un nuevo trabajo, ¿no? Y bueno, pues la mayoría son inconversos, ¿no? Y tienen sus actividades y todo, pero él siempre mostrando la diferencia.
Por más que de repente, no sé, su jefe le pueda decir, ¿sabes qué? No, hasta acá nomás. Eso es un verdadero cristiano, hermanos. Mostrar la diferencia donde nos podamos encontrar. Hermanos, dejemos que Dios pueda obrar en nosotros. No nos involucremos tanto en este mundo, sino empecemos a vivir la vida cristiana como Dios nos ha mandado. Hermanos, Pablo dice, yo no le pongo mucha estima a mi vida. Si muero está bien para Cristo, ¿no? Voy al cielo y voy a estar bien. Pero si vivo, tengo que vivir para Cristo. En Mateo 6:33, ¿qué dice la palabra de Dios? De memoria yo creo que deberíamos tener, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Hermanos, qué importante es entender esto. ¿Para qué? Para que nosotros no nos podamos afanar en tantas cosas. Porque sabemos que de Dios viene todo, que Él puede proveer todo absolutamente. Te puede proveer un trabajo en el cual puedas venir y servir, te puede proveer tus necesidades, vestido y todo. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué nos afanamos en tanto, hermanos? En buscar estas cosas. Busquemos a Dios de corazón. Démosle el primer lugar en nuestra vida. Dejemos que Él empiece a obrar con nosotros y que nosotros podamos empezar a servir donde te encuentres, hermano. Déjame decirte que tú de repente a tu amigo le testificas, ya estás sirviendo a Dios. Ya estás sirviendo a Dios. No es necesario que seas pastor o misionero o evangelista, ¿no? No es necesario. Simplemente que te tienes que dejar guiar donde tú te encuentres. Y eso solamente lo podemos entender al leer la Biblia. Y si no leemos, pues difícil, ¿no? Capítulo 5, versículo 17 dice, ahí lo demás más adelantito. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. ¿No? Más adelante nos menciona todas las cosas que no debemos hacer. Dice, no embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo, hablando en vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dándole siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es claro, ¿no? Muy claro, hermanos. Empecemos a darle más territorio en nuestra vida a Dios. No hagamos que nuestra cristiandad sea mero religiosismo, hermanos. Porque los inconversos también dicen que creen, ¿no? Yo creo en Dios, dice. En su ignorancia, ¿no? Yo creo en Dios a mi manera. Parece que nosotros estamos así, creyendo en Dios a nuestra manera. Y no es así, hermanos. Nosotros ya no somos ignorantes. Tenemos la palabra de Dios que nos revela tantas cosas en nuestra vida. Empecemos a cambiar. Y si ves que has estado lejos de Dios, hoy Dios te dice, vuelve a mí. Vuelve a mí. Y Dios siempre te lo va a decir, hermanos. No hay tarde para eso. Solamente cuando uno muera, ya es tarde, ¿no? Pero mientras estemos en vida, Dios siempre te está llamando, vuelve. Y Él es paciente. Él es paciente. Conclusiones. Si hoy te diste cuenta que estás andando mal, si has estado andando como andan los impíos, sin ninguna diferencia de ellos, si has tomado el cristianismo como un religiosismo nada más, solo los domingos vienes, ¿no? Y nos vamos y seguimos nuestra vida. Dios te dice, arrepiéntete, vuelve y comencemos a buscar a Dios. ¿Oramos? Padre bendito, gracias te doy, Señor, en este día. Te pido, Dios mío, que tu palabra, mi Dios, que ha sido expuesta no llegue vacía, no
no regrese vacío, amigos. Que los corazones que han escuchado, Señor, tu palabra, podamos regresar a ti, mi Dios. Sabemos que somos seres humanos, fallamos, Señor, y así como el pueblo de Israel, Señor, volvemos al pecado muchas veces. Pero ayúdanos a fortalecernos en ti, a leer tu palabra, no dejar de lado, Señor, la oración, y que podamos centrarnos, Señor, y poner en primer lugar a ti y nada más que a ti. Mi Dios, te pido por mis hermanos, por sus vidas, Señor. Hazle que ellos puedan entender, Señor, que la única manera, mi Dios, en que nosotros podemos entregar todo a ti es, Señor, que nos despojemos de estas cosas que no nos hacen bien, Dios. Gracias, Señor, por sus vidas de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga.